antimaquiavélicos. Esta idea de fundación de un nuevo Estado será lo que Gramsci tomará de las prescripciones que Maquiavelo hace en El Príncipe, porque le servirá para pensar el papel que debe cumplir el príncipe moderno, es decir, el partido político en la constitución de un nuevo Estado. El príncipe moderno también deberá poseer ese carácter real que tiene el príncipe maquiavélico, y en una sociedad compleja como la que vive Gramsci, cito: el príncipe moderno, el mito príncipe, no puede ser una persona real, un individuo concreto, solo puede ser un organismo, un elemento de la sociedad complejo, en el cual comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Este organismo ya ha sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político, la primera célula en la que se resumen los gérmenes de voluntad colectiva que tienden a devenir universales y totales. Es así como Gramsci piensa que una parte importante del príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, construir una visión del mundo particular como ya lo había hecho Maquiavelo. Esta reforma intelectual y moral creará el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional, que tendrá como fin el cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna y estará asociada indefectiblemente a una reforma en el ámbito económico. Cito a Gramsci: ¿puede haber una reforma cultural, es decir, una elevación civil de los estratos más bajos de la sociedad, sin una precedente reforma económica y un cambio en la posición social y en el mundo económico? Una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse de toda reforma intelectual y moral. Pero ¿qué función cumplen los intelectuales como tales en esta reforma? ¿Qué papel cumplió Maquiavelo como intelectual en la Italia de su época, aún haya fracasado en el establecimiento de la unificación italiana? Para Gramsci, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres cumplen en la sociedad la función de intelectuales. Gramsci dice: no hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual. No se puede separar el Homo faber del Homo sapiens. Cada hombre, considerado fuera de su profesión, despliega cierta actividad intelectual, es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de buen gusto, participa en una concepción del mundo, tiene una consciente línea de conducta moral, y por eso contribuye a sostener o a modificar una concepción del mundo, es decir, a suscitar nuevos modos de pensar. Cumplir la función de intelectuales en la sociedad significa cambiar la forma de ver el mundo. Es por ello que para Gramsci todos los miembros del partido político, al cual llamaba él príncipe moderno, deben ser considerados como intelectuales, porque su función principal será educativa, es decir, intelectual. De esta forma Gramsci ve en Maquiavelo a aquel intelectual que cumple esta función educadora, que no solo teoriza sobre la vida política, sino que al mismo tiempo es un político de su época, que busca crear nuevas relaciones de fuerza para cambiar la sociedad, indicando aquellas líneas de acción por las cuales este deber ser de la sociedad se cumpla, mostrando cómo deberían haber actuado las fuerzas históricas para ser eficientes. Cuando Gramsci piensa en la tarea del intelectual moderno, piensa en la tarea que ha cumplido Maquiavelo. Cito a Gramsci: el modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia, motor exterior y momentánea de los efectos y de las pasiones, sino en su participación activa en la vida práctica, como constructor organizador, persuasivo permanentemente, no como simple orador, y sin embargo superior al espíritu matemático abstracto. A partir de la técnica trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la cual se es especialista y no se llega a ser dirigente, es decir, especialista más político. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos de Nancy y de Eli a todos ustedes por estar acá. Particularmente quiero agradecerle a Eli por todos los esfuerzos que siempre hace por convocarme, por dejarme llegar un poco acá a la universidad en Chile y a CAIP en general. Mi texto se llama Roberto Espósito, Conflicto y vida en el pensamiento de Maquiavelo,
como verán, en algunos puntos vista del texto de Nancy. Creemos que en un punto las diferencias tienen que ver con los textos de referencia de cada uno de los autores. El texto de referencia de Gramsci principalmente es El Príncipe. El texto de referencia de Espósito creo que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y me parece que tanto Gramsci como Espósito están tratando de hacer un uso de Machiavelli que difiere, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos en qué se ponen de acuerdo y en qué no. En primer lugar, lo que yo quería hacer era subrayar 4 puntos esenciales que me parece que tanto Nancy como yo trabajamos en Maquiavelo, y bueno, y luego empezar con las cuestiones referidas a Espósito. Entonces empiezo con el texto. En primer lugar, decimos que Machiavelli es el pensador de la estructura aporética de la política, ya que es consciente de los pliegues antinómicos de la existencia humana. Libertad y necesidad, virtud y fortuna, política y moral, pasiones y razón, son todas las contradicciones inherentes al humano que aparecen en una síntesis ilusoria. En este sentido, la política para Machiavelli es esa técnica azarosa y racional que no está garantizada por ninguna trascendencia, pero tampoco por un orden determinista. En segundo lugar, el pensamiento de Machiavelli abre a una modernidad alternativa al mecanismo de Hobbes. Esta modernidad no es un cuerpo algebraicamente organizado, sino un cuerpo vital, privado de un orden definido, en el que la crisis es siempre inmanente. En otros términos, el pensamiento político de Machiavelli no tiende a neutralizar el conflicto, como lo propone Hobbes, sino que lo preserva y lo atesora. En tercer lugar, el abandono del paradigma aristotélico tomístico en el que se contempla la relación entre ética y política. Y por último, tanto en El Príncipe como en los discursos, Machiavelli tematiza la cuestión del conflicto social. Sin embargo, entre estas dos obras habría que subrayar una diferencia importante en lo que refiere a la apreciación acerca del Estado. En El Príncipe, el tema central es la fundación y los cambios revolucionarios del Principado, de lo que derivarán las apreciaciones positivas sobre Cesare Borgia. En los discursos, el elemento central es la organización republicana tomada de los ejemplos de los antiguos. Sin embargo, en ambos textos está presente la cuestión de la fundación del Estado y la referencia a la violencia en el momento de la fundación. Por lo tanto, si la política es la sede del mal, no puede ser entendida en términos morales. De allí la polémica con Savonarola y con otros predicadores de la época que pretendían pacificar los conflictos en un orden salvífico y no comprenden el elemento dramático de la política. Cabe aclarar que Machiavelli es ajeno al debate dogmático y eclesiástico de la época. Poco importa la religión como fe presente en la interioridad. Lo que le interesa de la religión es el aspecto ético civil que permite a un príncipe ordenar al pueblo dentro de un marco de tradiciones. Por otro lado, recordemos que en sus textos repudia el rol de la Iglesia de Roma y la condena desde el punto de vista religioso. La considera la sede de la corrupción. Desde el punto de vista político, la considera que impide la unión de Italia. Y desde el punto de vista teórico, inscribe la política en un cuadro providencial mediado por el pontífice. Por ello consideramos que Machiavelli es un autor clave para pensar una fuera de la teología política, visto que rechaza todo tipo de fundación trascendente del orden político. Voy al texto de Espósito. De este modo consideramos que una lectura ajustada de Machiavelli resulta de vital importancia para dar lugar a otro pensamiento filosófico que hasta ahora ha ocupado un rol marginal. Para contextualizar el pensamiento de Machiavelli en términos históricos y ponerlo a dialogar con autores de su misma época, podríamos sostener que da comienzo junto con Hobbes a la modernidad filosófico-política. Ambos inauguran un pensamiento propiamente moderno, pero desde perspectivas opuestas. Es decir, por un lado está la modernidad tradicional que da lugar a una lógica política que se desprende de la obediencia sin discusión a una ley, y por el otro lado está Machiavelli, da una respuesta diferente al problema político. Para Machiavelli la eliminación del germen conflictivo es inviable,
porque la oposición entre las partes es elemento constitutivo de la política. Como sabemos, Machiavelli conoce la teoría hipocrática de los 4 humores de Galiano y la aplica en su análisis político reduciéndola a 2 humores esenciales, los que él llama i grandi e i popolari. De este modo, no hay en el fiorentino un momento prepolítico y otro político, sino que la política es esa forma en la que la lucha entre las partes opuestas no desaparece jamás, pero está enmarcada en ciertas instituciones. Así, por una parte tenemos la concepción hobbesiana que piensa la política como orden y obediencia, y por el otro, la posición maquiaveliana que piensa la política como conflicto y pone el acento en el momento instituyente en el que se renueva el orden que hace de margen al conflicto. En este mismo orden de cosas, también considero imprescindible señalar por qué hemos hecho referencia a la cuestión de la modernidad. Como el mismo título lo anuncia, este texto tiene como hilo conductor la lectura de Roberto Espósito en relación a Niccolò Machiavelli. Para ello nos serviremos no solo de la mirada original de Espósito, sino de la posibilidad de pensar en la apertura a una distinta modernidad. Es decir, si para Espósito Hobbes es quien abre el paradigma de la modernidad clásica a través de la función que podríamos identificar a partir de la categoría de inmunización, Machiavelli está en relación con una altra modernità. Espósito sostiene en su recientemente publicado Pensiero Vivente que en Italia fue posible un pensamiento diferente del resto de los países o estados-naciones, ya que existe algo que él llama la diferencia italiana. Es un concepto que también había trabajado Antonio Negri, pero desde otra perspectiva lo trabaja Espósito. En otros términos, la relevancia de pensar estos 2 autores, Hobbes y Machiavelli, y sus diferentes formas de política, así como los momentos que estos pensadores abren, reside en que a partir de allí se ilumina la cuestión contemporánea. Por lo tanto, si bien este artículo tiene como objeto el pensamiento de Machiavelli, las referencias a Hobbes serán recurrentes, justamente porque lo considero su contrapunto conceptual. Pero la importancia de la presente reflexión reside también en la capacidad de dar luz a la problemática de la obediencia y a sus derivas contemporáneas, así como sugerir un corte geofilosófico horizontal en el mismo plano vertical de la historia. No solo leer a los autores desde su tiempo y proyectarlos hacia la contemporaneidad, sino también desde su territorialidad, y así sugerir una mirada particular sobre la filosofía italiana. Creo que este era un poco el núcleo de la idea de armar este panel, ¿no? 3 autores italianos y la capacidad o la posibilidad de proponer no solamente un corte histórico en la filosofía, ¿no? Esta relación entre Hobbes y Machiavelli, pensadores de la época, sino también un corte geofilosófico, ¿no? Situar el pensamiento en Italia. Creemos que ahí pasa algo. De hecho, la discusión biopolítica toma gran fuerza en el pensamiento italiano y probablemente tiene que ver quizá con algo de lo que Espósito habla y con lo que yo adhiero, que tiene que ver con que en Italia hubo filosofía antes de que hubiera Estado-Nación, y de esa manera siempre la filosofía estuvo más relacionada con lo vital y con lo concreto, y quizá no con tantos elementos universales como por ahí la filosofía francesa o la filosofía alemana. Una última aclaración, y en este sentido Espósito también está discutiendo con Deleuze. Cada vez que hablamos de territorialidad